Dios le bendiga, hermano. Lo ve Pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos, les bendecimos y rogamos que oren por nosotros, que oren por la Iglesia, por el cuerpo de Cristo que está disperso por diferentes lugares del mundo, con diferentes nombres, pero hay un pueblo que Dios llama y que Dios lo lleva adelante, el pueblo que va siguiendo al Señor. Así que oramos porque interceda también por este pueblito pequeño, por la iglesia de nosotros, los cuales también necesitamos sus oraciones. Doy gracias por los que han orado por la condición de salud mía. Dios ha estado orando, Dios ha estado glorificándose y aunque tengo días altos, días bajos, pero en todo doy gracias al Señor. Amén. Estoy agradecido por la ayuda que Dios me ha dado, ayuda idónea. Mi esposa me ha ayudado mucho en los momentos de crisis que hemos tenido, pero ¿saben qué? Contamos también con sus oraciones. Especialmente oren por ella, que necesita el respaldo de la iglesia, el respaldo de todos ustedes para que el Señor le ayude y le dé fortaleza. Este viernes pasado estuvimos en la reunión de oración a través de Zoom. Estuvo trayendo una reflexión muy edificante la hermana eh, Matilde desde California y nos gozamos en grande manera. Todos participaron de una manera o de otra y damos gracias porque Dios nos permite todavía reunirnos, vernos a través de las cámaras y por el momento es lo que tenemos, es lo que estamos usando para la gloria del Señor. Oremos, hermanos, para que Dios se glorifique tanto en la vida suya como en la mía a través de este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, agradecidos por la obra inmensa, gloriosa, Señor, maravillosa que tú estás haciendo en medio del pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de todos aquellos que has llamado, Padre amado, para que cumplamos el mandato, Señor, y la comisión que Cristo dio en la Escritura, que está ahora marcado como Mateo 28. Gracias, Padre, te damos por ello. Ahora, Señor, permítenos compartir, Padre, este breve estudio que sea, Padre, de bendición y sea de beneficio, pan del cielo, comida espiritual para los que la escuchan. En el nombre de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hoy vamos a traer un tema, se llama el velo el velo de la ley. Y quiero invitarlos a buscar en Éxodo capítulo 26 y vamos a estar leyendo en esos 26 versículo 51. Éxodo 26. Santo. Permítame un segundito. Sí, Éxodo 26, verso 31, capítulo 31, verso 51, si no me equivoco, versículo
Éxodo 26, 31. Éxodo capítulo 26, verso 31. Gloria a Dios. Y dice así, la palabra de Dios dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que pondrás el propiciatorio, que es donde se hacen las ofrendas, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se diseña el tabernáculo era algo semejante al templo, pero se hizo, se lo podían montar y desmontar con pieles, telas y con maderas escogidas por Dios. Y Dios mandó a acercarlo, mandó a que las tribus se distribuyeran de 3 en 3, una al este, una al oeste, una al norte y otra al sur. O sea, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Por tal desobediencia, entonces Dios no le permitió al pueblo de Israel participar en los holocaustos. La desobediencia del pueblo fue que le pidió a Moisés que Moisés les hablara a ellos, no Dios. Ellos oyeron la voz de Dios y huyeron, corrieron despavoridos, llenos de pavor, llenos de miedo, y de lejos, a la distancia, le piden entonces a Moisés que Moisés hablara con Dios y que Moisés les dijese a ellos lo que Dios quisiera decirles. Bueno, pues a partir de ahí, el pueblo quedó aislado por la cortina del tabernáculo, quedó aislado por la cerca que separaba el tabernáculo entre el pueblo, y ese espacio entre el tabernáculo y la cerca de pieles que Dios mandó a construir se le llamó el patio. Eso eran los atrios. Y hasta ahí nada más podía llegar aquellos que eran escogidos para entrar en la adoración, hasta donde Dios escogía y hasta que terminaba el espacio, porque los atrios eran limitados, no cabía todo el pueblo ahí dentro. Así que Dios manda a dividir, dice la Escritura, un lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde se hacían los sacrificios, según vemos aquí, la mesa y el candelero se puso en el lugar santo. Entonces, ese velo que se construyó con, leímos ahorita, con lino y tela de púrpura, etcétera. Entonces, ese velo que dividía el lugar santísimo del santo prevaleció a través de los siglos, y aun cuando
se construyó el templo, ese velo prevaleció. Siempre hubo división entre el lugar santísimo, a donde podía entrar el sacerdote escogido una vez al año con los sacrificios de todo el pueblo en una ofrenda que llevaba, y ahí llevaban los pecados de toda la humanidad de Israel, del pueblo de Israel. Sin embargo, dice la Escritura que el sacerdote tenía que hacer un sacrificio antes de hacer el sacrificio por los pecados del pueblo, por los pecados propios, porque el sacerdote era un hombre con defecto, un hombre que fallaba y tenía que reconocer delante de Dios su impotencia, confesar su pecado, hacer un sacrificio por sus pecados. Y entonces, mire esto, el sacerdote ofrecía una ofrenda para él solo. Sin embargo, con una sola ofrenda de un cordero blanco, primogénito, perfecto, sin ningún defecto, con una sola ofrenda se expiaban, o sea, se cubrían los pecados del pueblo de Israel por todo un año. Una sola ofrenda para todo el pueblo. Sin embargo, el sacerdote, para mostrarnos la condición y la capacidad que tiene aquello que Dios llama y que dependemos de Dios, el sacerdote tiene que hacer un sacrificio para él solo. Bueno, continuamos. Ese velo continúa hasta el día de la muerte de Jesús, cuando Cristo muere, el velo, dice la Escritura, se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, para que nadie dijera que lo rompieron con las manos, sino que Dios lo rompió, Dios lo partió, abriendo entrada al lugar santísimo para todos los que recibimos a Cristo como Salvador y aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz como el, el sacrificio expiatorio. Cristo va como sacerdote a ofrecerse a sí mismo como ofrenda al Padre, ofrenda perfecta. Cristo primogénito, sin defecto, Cristo nunca pecó. Todo lo que pasó alrededor de Jesús no lo afectó directamente, sino que fueron nuestros pecados los que fueron puestos sobre Jesús, por lo cual él muere en la cruz. Mire, en Mateo capítulo 27, verso 51, Mateo 27, verso 51, dice así, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, después de la resurrección de Jesús. Dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, estos podían aparecerse porque no eran espíritus, eran muertos que resucitaron, que Cristo los resucitó en el momento en que Él resucita, y esos fueron y vieron, y la familia los vieron y tenían testimonio, no solamente de que Cristo resucitó, sino que resucitó con Él aquellos que habían muerto, que habían dormido con la esperanza de salvación y de vida eterna. Y dice que en ese momento el centurión
que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Así que aún el centurión de los romanos reconoció que al Cristo resucitar, a ver aquel tremendo temblor de tierra, al rodarse la piedra y la tumba quedó vacía porque Cristo se levantó al tercer día y acabamos de leer y será redundancia, pero o redundancia, sí, se fueron beneficiados aquellos que esperaban y Cristo los resucitó también. Esa esperanza tienes tú, esa esperanza tengo yo también, que según Cristo resucitó de entre los muertos, nos levantará a nosotros para que juntamente con Él estemos en la gloria eterna, compartamos lo que Él tiene para nosotros, que es la herencia que la va a compartir. Cristo nos hizo coherederos con Él y Él va a compartir lo que el Padre le dio con nosotros, por cuanto fuimos adoptados como hijos adoptivos del Padre por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y los méritos de la sangre de Cristo que fue vertida en el monte Calvario. Vamos un momentito a 2 Corintios capítulo 3 verso 14. 2 Corintios capítulo 3 verso 14. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que todo el que cree en Cristo, todo el que lo ha recibido, que le ha entregado su vida a Cristo, le es quitado el velo de la ley y entonces tenemos puertas abiertas al lugar santísimo y podemos entrar y adorar a Dios ya no de lejos, no a mandar a otra persona que adore por nosotros como hacían en Israel, que por eso escogía un sumo sacerdote que una vez al año fuese y hiciera el sacrificio por el pueblo completo. Ahora no, ahora en todo momento, en cualquier momento, en todo lugar, puedes entrar al lugar santísimo y adorar y glorificar a Dios por cuanto el velo de la ley fue quitado por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo nos deja entender que los que no recibieron a Cristo siguen todavía con ese velo que no les permite entender lo que leen, no les permite entender lo que oyen. Pueden oír la palabra y la refutan, pelean, discuten y tratan incluso a veces de ser más sabios que Dios. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Lo hemos dicho muchas veces, que Dios dice, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el hombre ha querido llegar a ese punto, es que no hay Dios, porque el hombre ya tomó la decisión de que no hay Dios. ¿Sabe qué? Habrá muchas sorpresas el día de la muerte cuando muchos lleguen allá y se encuentren que sí hay un Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lidió con nuestra vida, que nos habló, que nos guió, que nos dio oportunidades y las rechazamos. ¿Eh? Ahora los que las recibimos, los que le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, para nosotros dice la Escritura que no hay condenación a los que hemos creído en Cristo Jesús. Así que, por último, vamos a leer en Hebreos capítulo 6, verso 19. Hebreos
6:19. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, gócese porque hay esperanza en Cristo Jesús. Hay victoria en nuestro Señor. Amén. Dice en verso 19, dijimos, dice, esa promesa que Dios ha dado, dice, la tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, ¿eh? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿eh? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Cristo lo ofrenda, Cristo muere, él mismo entra al templo, al don del Padre, en la gloria eterna, y entonces Él intercede por nosotros en todo momento. Dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús el justo, y sabe que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, y Cristo tiene el propósito y el deseo de que alcancemos aquello por lo cual Él se sacrificó y pagó con precio de sangre. Dale tu vida a Cristo. Oye, y deja que Él quite el velo de la ley de tu vida para que puedas entender la Biblia. Mientras tengas el velo de la ley cubriendo, te va a separar entre lo que es santo y entre lo que es santísimo. Tal vez te permite orar, tal vez te permite buscar la presencia de Dios, pero ese encuentro personal con Dios, esa manifestación del Espíritu Santo, quien llena la vida, quien habita en el alma, en el espíritu, en el ser del que recibe a Jesús, no sucede hasta que el velo es quitado y la persona entonces entiende a ciencia cierta lo que Dios nos viene diciendo y lo acepta y vive de acuerdo a esa enseñanza. Amén. Así que iglesia, sigue los pasos de Jesús. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Oye, y busca vivir siempre la palabra de Dios. Si así lo haces, estás bajo la gracia y no cubierto por el velo de la ley. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza corta, Padre, pero esperamos que edifique al pueblo, que el pueblo pueda recibirla, Señor, y humillarse del todo delante de ti. Padre, rogamos perdón por nuestros pecados, rogamos que, Señor, tomes a consideración que confesamos nuestra debilidad, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón. Escribe el nombre de todo aquel que no todavía ha recibido a Cristo, Señor, y mantén, como dice esta escritura, mi nombre en tu libro. Padre, el día que muera, Señor, viva contigo, reciba de ti lo que ya preparaste para nosotros. Bendice a la iglesia, Señor, y toca al que no ha creído para que pueda creer. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, quiero invitarte a que recibas a Jesús como tu Salvador. Lo puedes hacer en este momento. No hay fórmulas para eso, no hay un lugar específico. La religión nos salva. ¿Ves? El templo nos salva, ni el pastor, ni el evangelista. Es una relación personal con Cristo, que Cristo entonces comienza a trabajar, a moldear tu vida, a transformarte en esa nueva criatura. Pero tienes que confesar tu pecado,
pedir perdón, pedirle a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida. Si así lo quieres hacer, haz esta oración conmigo como un ejemplo de lo que puedes hacer. Dile, Padre nuestro, que estás en el cielo, confieso mis pecados. Soy un pecador y por tanto me arrepiento. Pido perdón por toda ofensa, todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme vivir en tu presencia. Llena mi alma con tu Santo Espíritu y que yo viva esperando tu retorno por la iglesia o mi encuentro contigo el día de la muerte. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, espero que hayas hecho esa oración de todo corazón. Te solicito leer el Evangelio de Juan. Pide a Dios que te guíe, al Espíritu Santo que te abra los ojos y luego continúa con Hechos de los Apóstoles. El Señor te ha de mostrar lo que has de hacer. Amén. Bien, pueblo de Dios, Dios les bendiga a todos. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.